Bueno, muchas gracias, Nelson, por tu presentación y bueno, bienvenidos a todos los que estáis ahí al otro lado de las pantallas, ¿no? Sea donde sea, que ya veo que hay cantidad de países. Bueno, pues el webinar de hoy vamos a hablar de cómo elaborar el cronograma de un proyecto y vamos a hacer un ejemplo práctico al final con una herramienta que yo he diseñado para un poco facilitar, ¿no?, las labores de cálculo y visualización, para facilitaros un poquito el entendimiento, ¿no?, de finalmente cómo salen las cosas o cómo se hace la generación de un cronograma. Eh, los cronogramas pueden ser muy complicados o pueden ser muy sencillos, todo depende de la complejidad, obviamente, del proyecto. Pero bueno, también sabéis que hay una herramienta que está a nuestra disposición, que no nos la ha dado nadie, ninguna asociación la pone sobre la mesa, pero que todos la sabemos, y es el famoso principio de divide y vencerás, ¿no? Cuando nos encontremos ante un proyecto demasiado complicado, como un solo paquete, como un solo trozo, pues lo que debemos hacer es dividirlo en trocitos pequeños, ¿no?, para hacernoslo más manejable. Bueno, esto lo veremos más adelante. Y sobre cada uno de esos trocitos que se nos hacen más manejables, podemos aplicar la misma teoría, la misma herramienta, con lo cual nos facilita mucho la vida y nos lo permite hacer las herramientas que tenemos a nuestra disposición de tipo software hoy en día, que hay muchas en el mercado. Bueno, lo primero que os quiero decir es que en EALDE Business School, para la gestión de proyectos, seguimos las directrices que marca el PMI, que es el Project Management Institute, una organización americana, anglosajona, que aglutina, reúne a una serie de profesionales en el mundo, hoy en día más de 2 millones de asociados, que tiene o emite un certificado de tus conocimientos y tus habilidades en cuanto a gestión de proyectos, que es emite varios de ellos, el más conocido y popular, el PMP, Project Management Professional, que es la certificación que reconoce esos conocimientos y habilidades de una persona en relación a la gestión de proyectos según sus directrices, que es la más reconocida ahora a nivel mundial. Y se calcula que hay más de 700.000 profesionales certificados en posesión de este certificado PMP a fecha de hoy. La presentación de hoy, el webinar de hoy, no pretende ser una explicación pormenorizada, ni mucho menos, de lo que estáis viendo aquí, que es algo complejo, y es cómo nos indica el PMI que debemos hacer nuestros pasos para conseguir elaborar un cronograma. Bueno, esto va más allá de la elaboración. Esto que veis aquí son seis bloques. Va más allá de la elaboración, luego está el control y la ejecución, ¿no?, del cronograma. Por tanto, lo que vamos a ver hoy, además de una forma un poquito más sencilla, para no complicaros demasiado el conocimiento, la sesión de hoy se ciñe prácticamente a 4 de esos bloques que veis hoy. Pero os lo quería mostrar para que veáis que elaborar un cronograma no es algo sencillo. Hay que tener muchas cosas en consideración y también hay que hacer muchos pasos, hay que hacer muchos cálculos para poder llegar a conseguir tener un cronograma que sea válido, fiable. Hay una persona, Iván, que dice que no escucha nada. ¿Alguien más está escuchando? ¿O alguien más no puede escuchar? Voy a intentar subir el volumen. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha perfecto? Vale. Bueno, no sé, quizás algunos de vosotros estáis teniendo algún problema con el sonido. Bueno, voy a seguir entonces porque veo que la mayoría de vosotros estáis escuchando bien. Vale. Bien, pues lo que os decía, solamente esto para mostraros que elaborar un cronograma no es algo sencillo, puede ser complejo. Ahora, es de extraordinaria importancia tener un buen cronograma, igual que es muy importante tener un buen presupuesto, que los capítulos de dinero y de tiempo estén bien estipulados, tengamos una buena planificación de lo que vamos a hacer.
es muy importante. De hecho, bueno, sabéis, bueno, quizás no lo sepáis, yo os lo digo. La teoría que nos marca el PMI, hay hasta 10 áreas de conocimiento que debemos manejar, gestionar para poder llevar el proyecto a éxito. De esas 10 áreas, 4 de ellas son las clásicas, que son el alcance, el cronograma, el presupuesto y la calidad. Son clásicas, ¿por qué? Pues porque hace 20 años, 30 años, se consideraba que solo con tener controladas esas 4 áreas era suficiente para poder llevar el proyecto a éxito. Hoy en día, siglo XXI, el PMI ha añadido 2 áreas más, que son la gestión de riesgos y la gestión de recursos. Entonces, tenemos ya 6 ejes muy importantes que tenemos que esmerarnos, ¿no? en llevarlos bien, en hacer un buen trabajo con ellos para poder asegurar que el proyecto va a llegar a éxito. Los otros 4 son pues, la integración, las comunicaciones, los stakeholders y las compras. Yo a día de hoy no sé si habría alguno que pudiera relegar o decir que le voy a dedicar menos importancia. Creo que los 10 son extraordinariamente importantes. Pero bueno, centrándonos en lo que estamos en el tema del webinar de hoy, en lo que se refiere al cronograma, ¿por qué es importante tener un buen cronograma? Bueno, porque nos va a marcar los tiempos y todos sabemos manejar muy bien los tiempos. Todos tenemos reloj, todos tenemos calendario, todos tenemos una noción del paso del tiempo y de cómo lo hemos aprovechado. Y eso es fundamental en un proyecto. Inmediatamente se va a ver, no solamente con herramientas de cálculo, sino, bueno, tú tienes que crear un software, tienes que hacer una construcción, un edificio, tienes que hacer una carretera, inmediatamente vas a ver si el tiempo que has empleado ha cundido, si has conseguido desarrollar cosas o no. De hecho, hay muchas personas o hay muchas empresas que el avance del proyecto lo hacen a través de certificaciones y esas certificaciones lo único que hacen es decir qué porcentaje de trabajo se ha cumplido a la fecha X. Y con esas certificaciones, pues luego suceden muchas cosas, ¿no? Como que puedes ir facturándole parcialmente al cliente, el cliente te va a validar el desarrollo realizado hasta ese momento, lo va a dar por válido y a ti te va a servir para avance en el proyecto. Luego, por tanto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el cronograma es un apoyo muy importante y es importante tenerlo bien definido. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para definirlo? Pues fijaros, el PMI estructura todos los proyectos en 5 grupos de proceso. Los 5 grupos de proceso son los que veis arriba, de inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Fijaros qué curioso, para hacer un buen cronograma, solamente de los 6 procesos que tenemos que hacer, uno es el control y los otros 5 están relacionados con la planificación. Y esto es de lo que trata el webinar de hoy. ¿Cómo vamos a elaborar un buen cronograma? Es decir, ¿cómo vamos a hacer una buena planificación del tiempo? Pues tenemos que hacer 5 cosas. Fijaros, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Esto es lo que vamos a hacer sobre lo que vamos a hacer un ejercicio al final. Y en planificar es un poco todo, ¿no? La planificación recoge en un documento todo esto que habéis hecho. La definición de las actividades, cómo las secuencias, cómo estimas que haces la duración de cada una de ellas, cómo las ordenas luego en un cronograma y finalmente cómo asignas a ese cronograma unas duraciones, unos enlaces y estimas una duración total de tu proyecto. Y aparte, dentro de la planificación, obviamente también está cómo vas a hacer el control del cronograma, cómo vas a hacer esas certificaciones que os decía antes, ¿no? Cada cuánto tiempo vas a evaluar el avance de la obra, vas a establecer que hay un cierto porcentaje completado o no, etcétera, etcétera. Bueno, idea importante de estas presentaciones que os he hecho hasta el momento. Hay muchas cosas que hacer en la planificación. Elaborar un cronograma no es una tarea sencilla. Lo normal es que en los primeros cronogramas nos equivoquemos. Porque además hay una cosa que cuenta mucho a la hora de elaborar
los cronogramas y de hacer bien esa elaboración, que es ni más ni menos que la experiencia. Por tanto, si tú eres novato, si estás iniciándote en el mundo de los proyectos, si has empezado recientemente a hacer cronogramas, lo normal es que al principio te equivoques, te queden cosas por estimar, no hayas tenido en cuenta ciertos aspectos, hayas sido demasiado optimista con la elaboración y con la estimación de duraciones, no hayas tenido en cuenta la disponibilidad de los recursos, por ejemplo, es un error típico, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas que, pues como cualquiera cuando es inexperto en una cierta materia, pues son errores que va a cometer. Y la única manera de no volver a cometerlos es aprender de ellos, de los errores, ¿vale? Luego esto debéis tenerlo en cuenta. Es normal que nos equivoquemos, sobre todo al principio, ¿eh? Y lo que hay que hacer de los errores es aprender. Todo el mundo sabemos que al principio nos vamos a equivocar. Vale. Avancemos. ¿Qué es la definición de las actividades? Bueno, pues la definición de las actividades es ni más ni menos que saber qué es lo que tenemos que hacer, qué pasos tengo que realizar para llevar a cabo mi proyecto, ni más ni menos que eso. Sabéis que cuando definimos el alcance del proyecto se establece una EDT, que es una estructura desglosada de los trabajos. Esa estructura desglosada de los trabajos está compuesta de paquetes de trabajo, que no son las tareas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para entrar un poco en el tema. Nosotros estamos acostumbrados a manejar diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son los que hacemos con ese software que está muy a disposición de todos porque es parte de la suite Office de Microsoft, que se llama el Microsoft Project. Con ese software, nosotros somos con muy poco esfuerzo, con muy poco conocimiento, somos capaces de ir anotando tareas que tenemos que realizar, incluso enlazarlas, relacionarlas, asignarle recursos, asignarle duración, fecha de inicio, obviamente fecha de finalización. Y el programa es una maravilla porque inmediatamente nos establece unas barras de progreso, unas barras de control, nos enlaza tareas unas con otras, las asocia, etc. Bueno, eso es un Gantt, eso no es una EDT. La EDT trabaja con unos paquetes mucho más grandes que las tareas. Esos paquetes con los que trabajamos en la EDT se pueden asimilar a contratos. Es decir, cuando yo estoy manejando un proyecto grande, voy a tener varias subcontratas que van a hacer cada una de ellas sus trabajos y, bueno, puestos todos juntos conseguiremos el resultado final del proyecto. En la EDT, en la estructura desglosada de trabajo, o también lo podéis ver en alguna bibliografía como WBS por las siglas en inglés, que es Work Breakdown Structure, lo que vamos a tener en cada uno de esos paquetes de trabajo son los contratos. Podríamos asimilarlo, la idea sería contratos con otras subcontratas. ¿Para que me haga qué? Pues imaginar que nuestro proyecto es hacer una línea de ferrocarril entre dos ciudades. Bueno, pues el contrato para que me haga la estación de salida, el contrato para que me hagan la estación de llegada, el contrato para que me hagan los apeaderos intermedios, el contrato para que me haga las vías, el contrato para que me haga todo el desbroce, todo el tendido del terreno, toda la preparación del terreno, alineamiento, etcétera. Otro contrato para que me eche la grava y la ponga en condiciones. Otro contrato para que me suministre y me ponga las traviesas. Otro contrato para que me establezca la catenaria. Otro contrato para las subestaciones eléctricas que van a alimentar todos esos tramos de energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues cada uno de esos que os acabo de mencionar son las EDTs, son los paquetes de trabajo. Y ahora, como entenderéis, dentro de cada uno de esos paquetes de trabajo, por ejemplo, la construcción de la estación de salida, pues eso también puede ser inmenso, puede ser un proyecto en sí mismo, ¿no? Tendremos a su vez otra serie de subpaquetes de trabajo y dentro de cada uno de esos paquetes de trabajo ya sí empezaremos a tener tareas que realizar. ¿De acuerdo? Esas tareas, insisto, son el diagrama de Gantt.
no la estructura desglosada de trabajo, no la EDT. Bueno, por tanto, definir las actividades es un trabajo concienzudo que parte del establecimiento del alcance, del establecimiento de la EDT del proyecto. Para establecer todas las actividades necesitamos apoyarnos mucho en los contratistas, porque ellos son los que saben con detalle todas las actividades que hay que desarrollar. Son ellos los que normalmente nos van a ayudar a desarrollar el cronograma. Cada uno de su parte, por supuesto, porque cada uno conoce, obviamente, lo que él tiene que hacer con detalle. Y luego vamos a ser nosotros, como director de proyecto, los que vamos a unir todas esas actividades que tienen que hacer cada uno de ellos para poder establecer el cronograma completo del proyecto. Vale. De hecho, en muchos proyectos lo que hacemos es pedirles a cada una de las contratas que nos aporten en un formato, pues, normalmente de Microsoft Project o de una otra herramienta que sea conocida y de manejo popular, que nos aporten un fichero con todas sus actividades, para que luego nosotros podamos aunar, juntar todas esas piezas en un solo cronograma del proyecto completo. Vale, no voy a entrar en detalle cómo hacer una EDT, porque en este webinar tenemos poco tiempo, y la EDT es algo que normalmente se estudia cuando hablamos del alcance, no con el desarrollo del cronograma. Vale, lo siguiente sería secuenciar esas actividades. ¿Qué significa secuenciar? Pues, significa ponerlas en orden, unas detrás de otras, y establecer sus dependencias. Es decir, si yo tengo que hacer mi tirada, mi línea ferroviaria, puedo empezar por un extremo, puedo empezar por otro. Será muy raro que empiece por el medio. Puedo ir avanzando desde origen y desde destino hacia cada uno por su camino, si lo tengo bien claro, y que se junten en el centro. ¿Es un poco arriesgado? Bueno, es un poco arriesgado, pero normalmente funciona. Si hemos hecho una buena topografía, tenemos unos buenos GPS, no vamos a tener problema. Otra cosa sería, por ejemplo, establecer cuándo empiezo a hacer la estación de origen y cuándo empiezo a hacer la estación de destino. ¿Tengo que tener la estación antes de las vías o tengo que tener las vías antes que la estación? Ese tipo de cosas hay que secuenciarlo, hay que tenerlo claro. La catenaria, ¿cuándo la hago? Cuando ya tengo la vía tendida, ¿puedo hacerlo en paralelo o tengo que esperarme? Tengo que hacerla después. ¿Quién nos va a ayudar a resolver todas esas incógnitas para poder secuenciar las actividades? Pues los expertos, los que conocen bien qué es lo que hay que hacer porque ya han hecho otros trabajos o porque, bueno, están al tanto de las evoluciones de las técnicas y de las tecnologías que tenemos en el momento de hacer el trabajo y los que nos pueden decir la forma mejor de hacerla, sobre todo buscando ahorros. Siempre las empresas, cuando estamos en actividad profesional y dadas los tiempos de crisis que estamos viviendo, pues una pregunta recurrente de cualquier empresa, de cualquier responsable de empresa es ¿cuánto me va a costar y si me puedo ahorrar dinero? ¿No? Si me puede costar menos. A veces para conseguir ahorros ayudan las tecnologías, ayudan las metodologías también, ¿no? Si yo soy capaz de tener una máquina que pone la grava, pone la traviesa y fija el raíl del tren en una sola operativa, pues seguramente me estaré ahorrando mucha mano de obra y mucho tiempo en el desarrollo del proyecto. Con lo cual será muy bueno contratar a una empresa que disponga de esa maquinaria, que disponga de personas que la sepan manejar, porque seguramente me va a ahorrar muchísimo dinero en un proyecto de este estilo, ¿no? Estilo que se llaman proyectos lineales, ¿no? De desarrollo lineal, como puede ser carreteras, autopistas, líneas de tranvía, etcétera, ¿no? De tren. Bueno, es importante secuenciar las actividades. ¿Cómo hacemos eso? Pues con conocimiento, no hay otra manera. Y hablando mucho con las contratas y con expertos que nos van a ayudar a determinar qué es lo que necesito hacer antes que nada, qué es lo que tengo que hacer obligatoriamente después o me tengo que esperar a tener algo acabado para poder iniciar una segunda actividad, qué otras cosas puedo hacer en paralelo. Es otra
otra de las metodologías que ayudan muchísimo a ahorrar tiempo y dinero. Ya sabéis que el tiempo, time is money, tiempo es dinero. Por tanto, todo lo que podamos planificar y dejar claro a nuestras contratas de cómo van a tener que actuar, cuándo intervienen en el proyecto, cuándo esperas que acudan o que inicien sus trabajos, es importante tenerlo definido desde el principio. Nos va a ayudar a ser más eficientes con nuestros recursos, sobre todo tiempo y dinero. Para secuenciar las actividades, bueno, pues normalmente una actividad tiene inicio, fin y duración. Entonces, con las dos características importantes que son inicio y fin, pues puedes establecer hasta 4 tipos de secuencia, ¿no? Fin, inicio, es decir, necesito finalizar la A antes de iniciar la B, inicio, fin, 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 inicio, inicio, ¿no? Con 2 variables tenemos hasta 4 combinaciones 2 a 2. Bueno, eso es la teoría. La teoría matemática te dice que puedes hacer esas variaciones con 2 elementos tomados de 2 en 2, ¿no? Te da para 4 combinaciones. Pero la práctica es mucho más sencilla. La práctica nos indica que yo puedo, lo que voy a utilizar habitualmente es fin-inicio, es decir, tengo que esperar a finalizar la tarea A para poder iniciar la tarea B, o inicio-inicio, tengo que esperar a iniciar la tarea A para poder iniciar la tarea B. Y luego la experiencia te va a dar algunas artimañas, algunas herramientas, algunos trucos que puedes utilizar, sobre todo en proyectos de este estilo, proyectos lineales, que es no espero a que acabe completamente la tarea primera para empezar la segunda, sino que con que lleve ya hecho un X%, un 30%, un 20%, lo que sea, dependerá mucho de las metodologías, de los tipos de proyecto, etcétera, ya puedo empezar la tarea B. La tarea B va a ir detrás, pero no tengo que esperar a que acabe A para iniciar B. ¿De acuerdo? No es una de la que os acabo de mencionar, de las 4 que teóricamente salen de las combinaciones de inicio-fin, tomados de 2 en 2, pero sí es una que se hace mucho en la práctica, por lo mismo que os decía hace un momento, porque te permite ahorrar dinero, te permite ser más eficiente, te permite lo que se llama comprimir el cronograma, hacerlo que sea más pequeño, que la fecha de fin se acerque más a la de inicio. Eso se llama, en términos de gestión de proyectos, comprimir el proyecto. Estimar la duración de las actividades pues también tiene su dificultad. Debemos hacerlo, por supuesto que debemos hacerlo. ¿Cuál es nuestro mejor apoyo como director de proyecto? Las subcontratas o las contratas. Decirles a ellos, oye, lo que os decía anteriormente, oye, dame tu cronograma de tu parte. ¿Cuánto estimas que vas a necesitar para hacer esta tarea? Y con cada una de esas partes, luego podemos juntar, unirlas, enlazarlas y construir el cronograma final. Pero si tú eres el contratista y tú tienes que hacer la estimación de tus actividades, que también te puede pasar porque no estés gestionando el proyecto global, no seas el cliente, ahí tienes mucho poder, negociación, sino que imagínate, tú eres el gestor del proyecto de una de las contratas de esa línea de tren. Y por tanto, tú tienes que hacer la estimación de tus actividades para poder entregársela al cliente final, al contratista principal o al cliente final. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, pues tenemos varias herramientas para poder hacer estimaciones sobre las duraciones de nuestras tareas. Y son las que veis aquí. Las estimaciones analógicas, paramétricas, ascendentes o basadas en 3 valores. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Pues imaginad que para las analógicas, imaginemos que tenemos que hacer esa línea de tren que son pues, no sé, 100 kilómetros. Resulta que hace 4 meses o 5 meses o recientemente tu empresa ha finalizado la construcción de una línea que eran de unos 105 kilómetros, 95 kilómetros, muy parecida. Bueno, pues podéis hacer una analogía. Podéis pensar, bueno, si acabo de terminar un proyecto de 95 kilómetros que costó, que el precio
perdón, que costó no, que duró tanto tiempo en un terreno similar, que no era montaña, el tendido parecido, con una climatología parecida. O sea, buscad analogías. Bueno, pues si duró 6 meses, pues yo también puedo decir o estimar que mi proyecto va a durar aproximadamente 6 meses. Si hacéis una estimación, podéis hacer una estimación paramétrica. ¿Cómo la haríais? Pues en el ejemplo que os acabo de poner, si hace poco tiempo tu empresa ha finalizado un proyecto de una construcción de unas vías o de un tendido de tren de 100 kilómetros, tu proyecto es de 200 kilómetros, pues el parámetro es claro, ¿no? Vamos a ir por kilómetro. Y si yo tengo el doble de kilómetros, pues puedo estimar que más o menos mi proyecto va a durar el doble que el anterior. El anterior fueron 6 meses, el mío va a ser un año, 12 meses. Si para 100 kilómetros fueron 6 meses, para 200 kilómetros serán 12 meses, más o menos, aproximadamente, parametrizar y hacer una estimación. Estimaciones ascendentes. Las estimaciones ascendentes las construyes con las pequeñas partes en las que puedes dividir tu proyecto. Es decir, si yo soy el director de ese proyecto global, que tengo que hacer una línea de ferrocarril, de tren nueva entre dos ciudades A y B, tengo una serie de contratas, les pido a ellos sus estimaciones de duración de cada una de sus tareas y las concateno, las pongo las secuencio, las pongo una a continuación de la otra y no tengo tiempos entre medias ni de ahorros, ni de delays, de demoras, etcétera. Las concateno sin más. La B empieza cuando acaba la A, pues puedo decir que mi estimación de tiempos va a ser la suma de tiempos de cada una de ellas. Es una estimación ascendente. Voy cogiendo cada una de las pequeñas partes y voy construyendo hacia arriba mi proyecto. Por eso se llama ascendente. En el caso del cronograma, lo que hago es, suponiendo, estimando que van a ir una contrata en coordinación de la otra, la duración total de mi proyecto será la suma de las duraciones parciales de cada una de las contratas. Si cuando construyo mi cronograma veo que puedo tener alguna posibilidad de comprimir el cronograma, de reducir tiempos de espera, de secuenciar de una forma que no tenga que esperar a que acabe la anterior para iniciar la siguiente, entonces la duración, la estimación de duración del proyecto total será menor que la suma de las duraciones parciales de cada uno. ¿Me seguís? Vale. Y luego, las basadas en 3 valores. Esto es un cálculo ya un poquito matemático, pero es interesante que lo conozcáis, porque es una fórmula matemática que sigue tiene 2 formas de distribución estadística. Una distribución triangular, donde tenemos un valor, el valor estimado, el F sub E, la duración estimada, se construye sumando las duraciones optimista, media y pesimista y divididas entre 3. Eso es una estimación triangular. Los tres valores soporte en los que me apoyo, optimista, pesimista y, digamos, estándar o normal o medio, tienen el mismo peso para mí, tengo la misma consideración hacia ellos, el mismo valor o el mismo confianza en cada uno de ellos, pero en la distribución beta, como veis ahí hay un cambio, veis que está dividido entre 6 y que hay un 4 ahí que está afectando, está multiplicando a la estimación media. ¿Por qué? Porque le estoy dando más peso, más valor a la probabilidad de que se realice el valor estimativo medio de todas esas duraciones. La optimista y la pesimista suelen estar en el extremo y la duración media es porque, bueno, yo ya sé que más o menos, o dentro de mi empresa, proyectos de este estilo están durando más o menos ese valor, el valor estimado, valor medio. Una vez pasó no sé qué, se retrasó el barco, se retrasaron los de los transformadores de las subestaciones y resulta que el tiempo se fue 4 meses más allá, valor pesimista. Y otra vez me pasó al revés, se dio todo fenomenal, en vez de por barco pudimos llevar las cosas por avión, redujimos un mes los suministros y entonces el valor optimista que sucedió una vez, pues
por una casualidad o por unas condiciones muy específicas y resulta que pues duró 4 meses menos de lo que es el valor medio. Vale, pero fueron realizaciones no normales, ¿no? Extraordinarias, llamemos extraordinarias. Una vez en positivo y otra vez en negativo. No le puedo dar el mismo valor. Entonces lo que hago es darles un peso de 1, una unidad, mientras que al valor medio, el que se ha realizado la mayor parte de las veces, le doy un valor de 4. Y obviamente para hacer la media no puedo dividir entre 6. Perdón, no puedo dividir entre 3, tengo que dividir entre 6. ¿Por qué? Porque los pesos han sido 1, 4, 1, 1 y 4, 5 y 1, 6. ¿Vale? Bueno, eso es cuando tenemos, bueno, pues una buena base de datos, una empresa con mucha experiencia, hemos ido recogiendo parámetros y valores de los proyectos que hemos ido realizando y podemos hacer una estimación pues, estadística. Si no, pues las análogas o las paramétricas son las que se utilizan más habitualmente. Fijaros, esto es la representación matemática de una distribución beta, en la que os acabo de decir, en la que el valor estimativo más probable le doy un peso de 4, 4 veces más que el optimista o que el pesimista. Quedaría de esta forma. Fijaros que en este caso estamos hablando de que un proyecto tiene una duración optimista de 4 unidades de tiempo, lo que sea, 4 años, 4 meses, 4 trimestres. En una valoración pesimista puede llegar a durar 16, o tuvimos un suceso en que duró 16, pero lo más probable es que dure 7. Pues fijaros, si hacemos si hacemos el cálculo de la estimación, de la duración estimada del proyecto, según esta distribución beta, con esos datos nos sale un 8. 8 unidades de tiempo, 8 meses, por ejemplo. ¿Qué saldría en una triangular donde los 3 puntos o los tres valores de apoyo tienen el mismo peso? Pues 4 y 7, 11 y 16, 27, entre 3, 9. Nos saldría un poquito más, 9 unidades de tiempo. Bueno, son métodos matemáticos. ¿Esto para qué tiene importancia? Bueno, pues ya os digo, si tenéis una empresa, trabajáis en una empresa que tiene cantidad de valores históricos, podéis hacer un muestreo estadístico. Si no, pues lo normal es que hagáis una estimación analógica o paramétrica respecto a proyectos anteriores o que os apoyéis en los contratistas, en vuestros subcontratistas. Luego, a la hora de desarrollar el cronograma, hay 2 herramientas que tenéis que tener en cuenta, que son los what if, qué pasa si, oye, y si falla el transporte, oye, y si nos falla el suministro, y si no conseguimos conectar con la línea de alta tensión, y si se retrasan los barcos, ¿no? Y si la pandemia se recrudece y resulta que no tenemos personal para trabajar, ¿vale? ¿Cómo afecta eso al cronograma? Hay que tener cosas preparadas. Y luego simulaciones son ya productos software, herramientas software complejas que no nos queda más remedio que utilizar si estamos en escenarios muy complejos. Si empezamos a percibir o a notar que hay cantidad de variables que nos pueden afectar y sobre las que no tenemos ningún tipo de control, ningún tipo de información. Ahí se utiliza el más conocido es este software que se llama Monte Carlo, que nos va a dar informaciones en escenarios complejos. Es un software estadístico que tiene su dificultad de manejo. Yo en ningún proyecto lo he visto utilizar, solamente los he visto a nivel académico, simulaciones de Monte Carlo. Pero se utiliza, sí, para proyectos tremendamente complicados, tremendamente complejos. Vale, las estimaciones, bien. A la hora de elaborar el cronograma, vais a ver ahora que os lo voy a ejecutar y voy a pasar a ello inmediatamente porque yo creo que es lo que más os va a clarificar las ideas.
Cuando hacemos el desarrollo completo de nuestro cronograma, hacemos dos pasadas, lo que se llama una pasada hacia adelante, lo que veis ahí es estimado hacia adelante, o forward pass, y luego la pasada hacia atrás, backward pass. ¿Eso para qué? Pues para, bueno, ya lo vais a ver inmediatamente, os lo voy a ejecutar ahora mismo. Para poder establecer las fechas más tempranas y las fechas más tardías en las que podemos ejecutar cada tarea y saber la holgura que va a tener nuestro cronograma. Además, con este método de la doble pasada, vamos a poder establecer cuál es la ruta crítica o el camino crítico, ruta, camino es lo mismo, critical path, lo vais a ver escrito en terminología anglosajona, de nuestro proyecto. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo que esté en nuestro camino crítico es obviamente una tarea crítica y eso quiere decir que si se retrasa esa tarea, si de repente por lo que sea tiene mayor duración, habíamos estimado en el cronograma inicial, la duración total del proyecto también se incrementa, también se retrasa. Cosa que no sucede en tareas que no están en el camino crítico. Es lo bueno que tiene. Saber el camino establece las tareas críticas. Si se retrasan alguna o cualquiera de esas tareas, retrasar el proyecto. Por tanto, ya poner especial atención. ¿Qué es lo que me tengo que preocupar fundamentalmente en el cronograma? Bueno, ojo con eso también, porque también es posible que alguna tarea que no está en el camino crítico, si se empieza a retrasar extraordinariamente, acaba siendo parte del camino crítico. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el cronograma está vivo dentro de un proyecto. Dentro de un proyecto todo, pero el cronograma especialmente. Y un cronograma que empiece a complicarse, un proyecto que empieza a complicarse, puede hacer pues que todas las tareas acaben siendo críticas. Porque es todo tan mal que el camino crítico acaba siendo casi todo, ¿no? Lo normal es que el camino crítico sea eso, solo un camino entre inicio y fin. Tiene una serie de tareas y esas tareas son las tareas del camino. Insisto, poniendo atención sobre ellas, vamos a conseguir tener el bajo control. Cuando ninguna otra tarea no normal, cuando no crítica, pase a ser crítica. También tenemos que tener interacción sobre ellas. Vale, esto ya lo acabo de explicar. Bueno, os he mencionado antes que el cronograma se puede comprimir. De hecho, tu cliente te va a pedir siempre, oye, no podemos ir más rápido, no podemos acortar la fecha de entrega, no podemos hacer que esto vaya un poco más rápido. Eso va a suceder siempre. A veces sucede muy al principio, pero al final tienes que contar con ellos. Siempre el cliente al final del proyecto tiene prisa, de lo que sea. Si es una línea de tren, una autopista, un software o lo que sea que estés haciendo, el cliente al final tiene más prisa al inicio. Siempre. Entonces vas a tener que buscarte las formas de poder con el cronograma, hacer las cosas más rápido. Métodos. Poner más personas, paralelizar, bajar la calidad. También, bueno, para ir más rápido, esto es como el piloto de Fórmula 1, ¿no? No me acuerdo quién lo decía. Si tienes todo bajo control es que no vas lo suficientemente. Bueno, pues para mí es el último de los recursos hablando de proyectos. Reducir la calidad. Bueno, vamos más rápido, vamos a hacer tomas de calidad, dejamos de hacer controles, venga, todo rapidito, rapidito y vamos a acabar lo antes posible. Pero claro, pues igual acabas fatal, ¿no? Igual acabas muy mal. O la línea no llega a la estación de fin, sino que se ha desviado porque has dejado de hacer tus controles de calidad sobre el tendido. Bueno, eso ya entraría luego de realmente. ¿Podemos comprimir el cronograma? ¿Cómo? Metiendo más recursos, trabajando en paralelo, haciendo que la gente trabaje un poquito más de tiempo o bajando la calidad del trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Obviamente, que el riesgo del proyecto, de hacerlo mal, y el coste del proyecto, por supuesto. Las dos cosas normalmente, además, a la par. Bueno, podemos hacer una ejecución rápida, podemos hacer un trabajo en paralelo, etc. ¿Veis aquí
aquí a la izquierda, puntero, aquí. Esto que veis aquí es un diagrama de Gantt, lo que os decía al principio. Esto es un diagrama de tareas. Esto no es la EDT, la EDT es otra cosa. La EDT se parece más a un organigrama de una empresa. Esos bloques, esos paquetes en donde están las personas, ahí estarían los contratos, las cosas que hacer. La línea base del cronograma es finalmente lo que nosotros hemos planificado que va a suceder. ¿Y la línea base para qué sirve? Pues como su propio nombre indica, para comparar luego la realidad con lo que habíamos planificado. Lo que habíamos planificado es la línea base y sobre esa base voy a comparar lo que esté sucediéndome en el proyecto. Si voy bien, si voy mal, si voy regular. Bueno, bien, y ahora entramos en esto. Ahora lo que quiero presentaros es un Excel que yo he preparado con esta información. Como veis aquí tenemos, esto es un nodo. Perdón, voy a sacar el puntero otra vez. Esto que veis aquí se llama un nodo, sería una actividad. La actividad tiene un nombre, B en este caso. Bueno, para hacer los ejercicios hacemos ABC, pero la actividad, no sé, lo que queráis, tendido de las vías del tren, ¿no? El 2 que viene debajo es su estimación de duración. Y arriba tenemos el early start, la fecha más temprana en la que comienza la actividad, el early finish, fecha más temprana en la que finaliza la actividad. Estas dos fechas de cada uno de esos nodos se cumplimenta en el forward pass, en la pasada hacia adelante. Y las late finish, late start, fecha de finalización más tardía, fecha de inicio más tardío, se cumplimentan en el backward pass, en la pasada hacia atrás. Bien, y entonces vamos a ver si os muestro. Espero que estéis viendo ahora un Excel en el que yo tengo esos nodos representados para un determinado proyecto. Perdón, a ver si lo puedo mostrar así. De acuerdo, imaginad que esta es mi secuenciación de actividades. Tengo la actividad A, la B, después de la A viene la I, la F, la P, y después de B vendrá la D y la E. A la E la seguirá la I, esto es una I, es una J. Una J. Después de la D vendrá H, G sigue a C y K sigue a I, a F y a J. Es decir, necesito finalizar I, F y J antes de empezar K. Y con K ya finalizaría el proyecto. Vale. No tengo las duraciones. Como veis aquí, no tengo las duraciones de las tareas. ¿Dónde lo puedo sacar? Bueno, lo tengo que sacar de los datos y de las estimaciones que me han dado. Fijaros, ahí tengo que A dura 4 unidades, B dura 10, C dura 8. Perdón, eso no. Perdón, esa no está completa. Perdóname. A dura 12, B dura 9, C dura 10, D tenemos una duración de 10 también, para E tengo una duración de 24, para F tengo una duración de 10, G dura 35, FGH, H dura 40, la I dura 15, la J dura 4 y K dura 6. Bueno, estoy viendo la solución porque bueno, hay que tener el enunciado donde me dijera la duración de las actividades. Pero lo que quiero que veáis es cómo se hace eso, ¿no? Cómo se cumplimenta este cronograma. La duración, como os decía antes, está arriba, es el campo donde pongo la duración de las actividades.
A he dicho que son 12, B son 9, la I son 15, F son 10, voy complementando, C son 10 también, D también eran 10 unidades de tiempo, 10 días vamos a poner, ¿vale? Para no complicarnos. E son 24, F son 10, ya la tenía, G 35, 35 días, H 40, J 4 y K por último son 6 días. Vale, ¿cómo el cronograma? Bueno, pues arriba acordaos que tenemos las early start. A y B son dos tareas que se pueden hacer en paralelo al inicio, por tanto empiezan en día cero. Esta es una convención, es decir, no existe el día cero. Es decir, José Luis, el mes empieza en el día 1, no empieza en el día 0. Sí, de acuerdo, tenéis razón, lo sé, pero es una convención que se utiliza para este método. Es que los proyectos empiezan en el día 0. Igual que ahora vais a ver otra convención, y es que la fecha que traslado al día siguiente de poder iniciar una tarea que es consecuente de la anterior es el mismo día de finalización. Es decir, aquí veis la primera, la tarea A, empieza el día 0, dura 12 días, acabo el día 12. Bueno, pues ese 12 lo traslado aquí. Como la tarea I, F y C necesito tener finalizado A para que pueda iniciarlas, el día de inicio de estas tres que me llevo aquí hasta casilla superior izquierda es el mismo día 12. Y me vais a decir, José Luis, si la tarea A acaba el 12, yo la siguiente la empezaré el día siguiente, el día 13. Sí, lo sé, de acuerdo, pero es una convención. ¿De acuerdo? Vais a ver cómo encaja todo, vais a ver cómo al final tiene sentido. ¿De acuerdo? Trasladamos aquí la fecha de finalización de la tarea anterior. Y ya veis que yo el este lo tengo preparado, es decir, yo aquí tengo una fórmula. Veis aquí que tengo el de F más G. ¿Por qué? Porque le sumo a la fecha de early start, de inicio rápido, su duración. Es decir, la tarea I, si puedo empezar el día 12 y tengo 15 días de duración, acabará el día 27. La tarea F, si empieza el 12 y tengo 10 días de duración, acaba el 22. La tarea C, pues lo mismo. Empieza el 12 y dura 10 días, acabará el 22. La tarea D acabará el 19. La tarea E acabará el 33. Por tanto, si hacéis este Excel para vosotros, que es muy sencillo, es decir, habéis visto que he puesto aquí la duración de la información que tiene el nodo. Nombre de la tarea, duración, arriba a la izquierda, early start, early finish, lo calculas, será la suma de estas dos, y ahora voy a acabar la pasada hacia adelante y luego vais a ver en la pasada hacia detrás cómo se comporta todo esto. Ahora, ¿dónde tenéis que vosotros poner cabeza, poner conocimiento? Pues en lo siguiente. Por ejemplo, ¿veis la tarea K? Que está aquí. La tarea K necesita que finalice I y que finalice F. El día 22 finalizo la tarea F, pero la tarea I todavía no la he finalizado, puesto que finaliza el 27. Por tanto, ¿cuándo podré empezar K? El día 27, que es la fecha más tardía de finalización de estas dos. O sea, me tengo que asegurar de que tanto I como F han finalizado, porque para iniciar K tengo que haber finalizado F e I. Así que me traigo la fecha más tardía de estas dos. G necesita que acabe C. ¿Cuándo acaba C? El 22. Pues me traigo el 22. H necesita que acabe D. Por tanto, la fecha de aquí de inicio de H será 19. Y ahora fijaros, la tarea J necesita que estén finalizadas G, H y E. G acaban el día 57, H el día 59 y E el día 33. ¿Cuál es la mayor de estas fechas? 59. Pues esta es la que me traigo aquí, 59. ¿De acuerdo? La más tardía. Y ahora, fijaros, sorpresa.
K resulta que necesita que acabe I, F y J. Y J acaba mucho más tarde que I y mucho más tarde que F. Por tanto, esta fecha de 27 que me he traído aquí no está bien. Necesito terminar J y por tanto la fecha de inicio más tardía de K es 59. Y es la que me tengo que traer aquí. ¿De acuerdo? Vale. 33. Vale. Me parece que tengo algo mal. 63, 33, 59, 63. Claro, aquí está. Que me he traído el 59, no es 59, es la fecha más tardía de finalización de J, es 63. Así que es 63 la fecha que tengo que poner aquí. Es la fecha de finalización, no la de inicio. Antes me llevé 59. Error. Es la fecha de finalización. Cuando vas de izquierda a derecha se ve rápido. Cuando he tenido que subir ya no la he visto bien. 63, 69. Y por tanto, el fin, como es un hito, no tiene duración 0, es 69. Hacia atrás, ¿vale? Bien. Pues, ¿qué hago aquí? En el fin me traigo la fecha de finalización, 69. Como veis, como es un hito, no tiene duración, la fecha de inicio tardío también es 69. Y hacia atrás vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a ir trasladando las fechas hacia atrás. Cuando hay una solo, sencillo, no hay duda. Cuando hay varias es donde tenemos que dudar o donde tenemos que poner nuestra inteligencia y nos traeremos la menor de todas ellas. Antes nos traíamos la mayor de las late start y ahora nos vamos a traer la menor de las late start, ¿no? De las que están abajo a la izquierda. Bueno, vais a verlo ahora en el ejemplo. ¿Qué me traigo aquí? 69. Esta es 63. Este 63, este que está aquí, si os lo marco, este 63 que hemos visto aquí es el que me tengo que traer a esta posición. Aquí. 63. Ahora vamos hacia atrás. 59 es la fecha más tardía de inicio de la tarea J. Pues como las predecesoras de J son G, H y E, 59 es el número que me tengo que traer aquí. Como late finish para G, H y E. 59. Y ya me ha calculado, mi Excel me ha calculado cuáles son las fechas de late start. La fecha más tarde en la que puede iniciar G, H y E. Ahora vamos hacia atrás. H, antecesora de H es D. Por tanto, aquí, trasladado, la fecha que tengo abajo a la izquierda, la late start. Para G, predecesora de G es solo C. Luego me traigo su fecha de late start, que es 24. Ahora, tenemos aquí el caso de I y F, que son predecesoras ambas de K. Pues me traeré la fecha de late start de K, que es 63. Y será el late finish tanto de I como de F. Y ahora, ¿dónde está la complicación? Bueno, la complicación está en que A es la predecesora de I, F y C. Bueno, y tengo tres fechas posibles que llevarme hacia atrás, en la pasada hacia atrás. Tenemos 48, 53 y 14. Os he dicho que aquí la que tenemos que traernos es como al revés de como hicimos antes, la menor de ellas. La menor de las opciones, 48, 53 y 14 es 14. Lo mismo nos sucede con B. B es predecesora de D y de E. Las fechas de inicio tardío de D y de E son 9 y 35 respectivamente. ¿Cuál me traigo hacia atrás? La menor de ellas, 9. ¿Vale? Pues ya hemos hecho las dos pasadas.
hacia atrás. Y ahora, dentro de los cálculos que yo he hecho, hay esta posición que está aquí abajo en el centro, entre las dos fechas tardías, como veis es una resta. Y es una resta entre las fechas early finish y late finish. Finalización temprana y finalización tardía. Eso me da la holgura de cada una de esas. Pues fijaros que hay un camino de donde la holgura es cero. Pues ese camino lo cambio. Acá, el fin, por supuesto, porque es un G tiene 2 días. Las holgura cero son las que constituyen el camino crítico. Como os dije anteriormente, si se retrasa cualquiera de ellas, voy a retrasar la finalización del proyecto global. ¿De acuerdo? Por tanto, habéis visto cómo hemos hecho la parte hacia atrás y cómo se establece el camino crítico. Esto es el desarrollar el cronograma y completar el cronograma. Y hacéis un poquito de práctica, yo creo que con que hagáis 3-4 ejercicios, nosotros en EALDE no hacemos más de 3-4 ejercicios, lo vais a coger, lo vais a tener claro inmediatamente y lo vais a hacer de una forma mecánica. ¿Qué podemos decir de aquí? Pues que la duración del proyecto total es de 69 días, que la ruta crítica es BDHJK y luego las holguras, pues las tenéis aquí, de cada una de las tareas que tienen holgura, pues lo tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, he visto, con esto termino el webinar de hoy. Quería sobre todo que vierais cómo se hace un ejercicio práctico, ¿no? Y que sobre todo que vierais que es una cosa sencilla, que con 4 reglas, aplicar 4 reglas, lo podemos establecer. La secuenciación normalmente, si es un ejercicio tipo examen, os van a dar datos suficientes como para que podáis establecer la secuenciación, qué es lo que va después de un anterior, ¿no? Eso no es problema. Y lo que quería aprovechar un poquito, aunque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero he visto que habéis dejado algunos comentarios o algunas cosas y no quisiera despedir el webinar sin ver lo que me habéis comentado y haceros un poco de respuesta, ¿no? Dice Víctor Eduardo, me dice, según el cuadro, solamente, efectivamente, el PMI solo se consigue con solo 2 grupos de proceso, como ves aquí, que es el grupo de proceso de planificación y el grupo de proceso de verificación y control. El control del cronograma consiste en analizar cómo se va comportando tu proyecto, qué es lo que vas haciendo en función del tiempo y compararlo con tu línea base de la planificación. Si hoy es 9 de agosto de 2021 y según tu cronograma tenías que haber hecho hasta aquí, hasta un punto de tu planificación, pues sales de tu carpeta o sales de tu oficina, te vas al proyecto y ves si realmente has hecho todo eso y si estás en tiempo, si vas adelantado o si vas atrasado. Es así de sencillo, en idea, ¿no? Luego la cosa se puede complicar, depende de lo que sea, de lo que verse tu proyecto, ¿no? Y de lo difícil que sea analizar cuál es el avance. También te digo, normalmente, si es un proyecto complicado, vas a tener herramientas de control, de avance de tu realización. Y por tanto vas a poder comparar inmediatamente si la realidad sigue a lo planificado. Lo que se hace en el proceso de monitorización y control. Todo lo demás, otros de 6 pasos que hay que dar, 5 son de planificación. Y es lo que os he comentado en el webinar de hoy.
respondido, Víctor. Vale, bueno, pues que espero haber más cosas. A ver, Jean-Pierre me dice, en nuestro cronograma, si queremos ir a los trabajos de planeamiento que se realizan en medio de la contrata, ¿cómo lo podemos plasmar? Bueno, con una corrección, ¿no? Es decir, si hay valor añadido por parte de tu contrata, pues porque tiene una metodología que permite ahorrar tiempo, dinero, mano de obra, bueno, pues ya lo va a plasmar en su cronograma. Si dentro de su concurso es la que ha resultado ganadora, pues tu cronograma ya va a salir con esas mejoras, ¿no? Con ese valor añadido. Si durante el desarrollo del proyecto resulta que la metodología cambia, hay mejores técnicas o de repente tu contrata te viene y te dice, oye, mira, es que se me ha ocurrido que podíamos hacer no sé qué para ganar tiempo. Bueno, pues como parte de tu proceso de monitorización y control, corregir tu cronograma en la parte que te indica esa contrata y decir, oye, pues mira, esta contrata pues, porque tiene unos equipos nuevos o tiene un know-how nuevo, lo que sea, es capaz de acortar su tiempo en no sé cuánto. Bueno, pues vas a la herramienta software, el Microsoft Project, por ejemplo, te lo permite, y decir, oye, esta tarea estaba planificada como de 6 semanas que, pues a fecha de hoy podemos decir, o podemos establecer, porque la contrata lo ha dicho así, que va a durar 4. Bueno, pues la reduzco a 4. Inmediatamente todo tu cronograma y por las tareas que van luego asociadas a esa que se ha cortado, se va a mover hacia la izquierda, se va a cortar, se va a comprimir. Bueno, un fenómeno, estupendo, perfecto. Y la línea base obviamente se mantiene porque es lo que tú planificaste y si eso luego se cumple así y es la realidad, pues lo que vas a poder decirle a tus jefes es, oye, mira, pues conseguimos reducir el cronograma en 2 semanas porque esta empresa X aportó una metodología que hizo reducir sus tareas y gracias a eso hemos dejado el proyecto en 2 semanas, o lo que sea. Es un valor añadido. Espero haberte entendido bien y haberte respondido adecuadamente. Luego también me preguntas, Jean-Pierre, para que el funcionamiento sea el resultado que se espera en los trabajos. Bueno, sí, supongo que estás completando lo anterior. Bueno, espero haberte respondido a más cosas. La estimación ascendente tendría que ver con el desglose de la EDT. Sí. Todo cronograma nace de la EDT, pero como un desmenuce. Es decir, la EDT es como a lo gordo, tengo un contrato para hacer la estación, tengo un contrato para tirar la vía, pero luego las tareas es el detalle. Oye, pues la estación, ¿qué haces? Pues como cualquier edificio, ¿no? Primero hago la excavación, luego pongo los pilares, hago el parking, después pongo las infraestructuras, las tuberías, las comunicaciones, los desagües, luego pongo el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ya son las tareas. Y dentro de eso que te he dicho, pues a lo mejor todavía tienes más tareas. Pues primero va el encofrado, luego va el relleno de hormigón, luego le pongo unas tablillas, después espero a que seque el hormigón, las retiro, bueno, etcétera, 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 ¿no? Puedes llegar a desmenuzar, a llegar al detalle tan fino como quieras, pero ojo, porque tener detalles muy finos puede jugar en tu contra. Y aparte, siempre te tienes que preguntar, ¿lo necesito? ¿Necesito ver con cómo tienen que hacer todas las cosas? ¿O me basta decir elaboración de estructura? En elaboración de estructura 2 meses. Oye, y no necesito saber que si el encofrado lleva 2 semanas, el relleno de hormigón lleva otra semana, esperar a que fragüe lleva 2 semanas porque está muy en clima húmedo, luego le pongo la estructura otra semana adicional. ¿Necesito todo eso? A lo mejor no. A lo mejor lo necesita tu contrata, pero tú como controlador, como director del proyecto, no necesitas entrar en ese detalle. Entonces, hay que tener cuidado porque lo óptimo es enemigo de lo bueno. Si yo voy a un grado de detalle muy fino, puedo estar complicando extraordinariamente el cronograma sin necesidad. Por eso la pregunta tiene que ser siempre, Víctor,
necesito llegar a ese grado de detalle. A lo mejor la EDT se te queda muy, muy vasto, ¿no? Muy, muy gordo, muy grueso. ¿Necesito un poco más de detalle? Yo creo que sí. Ahora, ¿hasta qué grado de detalle tengo que bajar para yo tener mi proyecto bajo control? ¿Vale? Tened en cuenta esto, porque estos softwares de gestión de proyectos, de cronograma, son muy peligrosos, porque te dejan hacer muchas cosas. Es como si tuviéramos un videojuego. A los directores de proyecto nos encanta eso, mover las tareas, cambiar de duración, los recursos, las secuencias y tal. Y es fantástico, porque el software hace un montón de cosas y es muy entretenido, pero lo necesito. Necesito llegar a ese grado de detalle para tener el proyecto controlado, que es mi objetivo. Bajo control y hacer las cosas como las tenía planificadas. No, no perdáis de vista eso. Mi objetivo es un detalle por horas. No. Mi objetivo es llevar el proyecto a éxito. ¿Vale? Profesor, las nomenclaturas en las formulaciones ¿qué significa? Bueno, esto creo que lo he explicado. FO es es tu más probable y FP es tu dato pesimista. Los paquetes de trabajo se con costes que actividades y las actividades se tendrían que poner con comando hacia arriba. Eso es la estimación ascendente. Luego vas sumando hacia arriba y vas consiguiendo pues, el presupuesto total o el cronograma total de tu proyecto. Vas sumando pequeñas partes que constituyen el todo. ¿De acuerdo, Janet? Carlos me dice, ¿cómo puedo obtener la grabación de este seminario? Te la hacen llegar desde el soporte académico de ALDE, te llegará a tu correo un enlace para que puedas acceder a la grabación. Naimi dice, reflexionando con lo planteado por usted, puedo decir que, pues no sé si sigues, porque aquí parece que no veo más. Celia dice, ¿podría profundizar sobre los criterios para definir los valores optimistas, medios y pesimistas? Pues tu histórico, lo que os comentaba anteriormente. Mi empresa tiene, por ejemplo, una base de datos de proyectos realizados en su trayectoria. Pues es un muestreo estadístico. Es como alinear una realización de un cierto experimento. El experimento en este caso es realización de los proyectos y sus fechas o sus duraciones reales en el histórico, en la cadena histórica de acontecimientos de proyectos. Bueno, pues busco cuál es el que está más disparado por abajo, más cortito, el más disparado por arriba, el que ha llevado más tiempo, y de todos los demás, cuál es la media de resultados. Es un muestreo estadístico con la población, y la población es duración real de los proyectos realizados en este ámbito. Obviamente tiene que ser un ámbito en el mismo ámbito en el que tú estás haciendo esto, cuando puedes comprar de realización de software con construcción de puentes de acero. No, tengo que tener una población de proyectos realizados de construcción de puentes de acero de una cierta poder estar en valores que tengan relación unos con otros. No puede ser a todos los proyectos que ha hecho la empresa. No. Si son del ámbito en el que yo voy a hacer mi proyecto y tienen cosas parecidas, que yo pueda estar comprando manzanas con manzanas y peras con peras. Sí, Nalini, que no completó la pregunta, ya me dice la EDT, ¿no se refleja en el cronograma? No, no. Solamente las actividades que dependen de la EDT, efectivamente. Eso es. La EDT tiene forma de organigrama, como si fuera una estructura empresarial. Tiene forma de organigrama, como de árbol de Navidad, con su cúspide y su base. El cronograma tiene formas muy diversas, no tiene nada que ver. Bueno, es la forma que aquí. A ver, este. Esto es un cronograma, esto es un diagrama de Gantt, esto es un cronograma. Una EDT tiene forma de árbol de Navidad, piramidal, como si fuera
una jerarquía de organigrama de trabajo. Y efectivamente la EDT está... no, la EDT no se refleja en el cronograma, no. En el cronograma van las tareas, no los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo van a la EDT, las tareas van al cronograma. Eso tenedlo muy presente. Considero que es más factible hacer una WBS para cargar el programa Project. No, el Microsoft Project va con tareas. Va con tareas, es lo que ha dicho Janet y es lo que os estoy diciendo. El Microsoft Project gestiona cronograma y el cronograma se hace con las tareas. La EDT se hace con paquetes de trabajo, pero el Project no gestiona EDTs, gestiona cronogramas. Janet, los recursos se asignan a las actividades y no a los paquetes de trabajo, correcto. Correcto, así es. ¿Qué es el fast tracking? Bueno, el fast tracking es acelerar en la realización de los trabajos. Pues es como, pues eso, como andar en coche, en coche de Fórmula 1. Oye, pues tengo que hacer la vuelta rápida. Bueno, pues configuro el coche para que vaya volando y no me preocupe ni si estoy consumiendo mucho, ni si desgasto los neumáticos, ni si me voy por los bordillos, etcétera. Ahora, tengo carrera de 50 vueltas. Bueno, entonces ya tengo más cuidado con los bordillos, tengo más cuidado con los neumáticos, etcétera. Bueno, entiéndeme el símil. Perdona, Janet. Lo que quiero decir es, si tú vas tarde o tu cliente de repente te dice, oye, José Luis, necesito el proyecto final el mes que viene. Nos quedaban 2, pues te queda 1. Mira a ver cómo lo haces. Bueno, pues tengo que achuchar, tengo que apretar. Eso es el fast tracking. Es un nombre que se le pone a todo lo que se te ocurra hacer para hacer las cosas más rápido. Pues dejar de hacer X o dedicarle menos tiempo, o que menganito, en vez de estar haciendo supervisión de, no sé, ¿qué os voy a decir? Supervisión de calidad o supervisión estadística que nos ayude con los planos, porque tenemos que acabar la documentación. Traerte una persona que está ociosa en tu grupo de controles financieros para que acabe de hacer la factura de y acabar el proyecto, o la facturación al cliente, que vaya preparando toda la documentación. El tipo de pequeñas tareas que tienes que hacer más rápido o que te lleven menos tiempo poder entregar el proyecto antes. ¿Y eso cómo lo haces? Pues como os decía antes, puedo ir más rápido, puedo poner más gente, puedo gastarme más dinero, puedo dejar de hacer otras cosas. Pues no, es que no tengo más herramientas. No hay más herramientas. Y eso es así en la realidad. Luego el nombre en inglés que queráis. Fast tracking, stop doing, o lo que quieras. Pero en la realidad no hay más cáscaras, no hay más chicha de dónde tirar. ¿Me gasto más dinero? Pues necesito 2 personas más para acabar un mes antes. Pues ponlas. Habrá que decírselo a mi jefe. Oye, necesito dinero para esto. ¿Dónde lo podemos sacar? Pues mira, sacarlo de esta bolsa o de esta otra del proyecto o de este dinero que no nos hemos gastado en no sé qué y contratar un mes más o trate a menganito y fulanito que trabajen este mes aquí contigo y que acaben las cosas. O mira, pues la evaluación de calidad que tenías pensada para el mes 2, como ya no hay mes 2, pues tienes dinero para utilizar, pues que no del mes 2 y que no hagan la del mes 1, y tienes dinero para contratarte a un y que te ayude, tienes más gente. Eso es poner más recursos. Oye, las 2 tareas que tenemos aquí que hay que esperar a que se acabe, pues no esperes. Las pones en paralelo y que empiecen a trabajar ya, que venga la contrata que iba a hacer esta tarea, que no espere a que acabe la anterior. Es que entonces cubrimos o tenemos el riesgo de que pase, venga, pues lo asumimos. Pero si quiero acabar antes, tengo que asumir ese riesgo. Asumo riesgos. Todo fast tracking acaba incrementando recursos, coste, ¿de acuerdo? No hay más cascada. Que, vale, Joana, sí, que no era 63, era 69. Sí. Tienes razón, me he dado cuenta, sobre todo porque me sé de memoria que son 69 en ese ejemplo. Sí, cometí el error de que cogí la fecha de inicio y no la fecha de final del módulo. ¿Vale?
Nalini me dice, reflexionado con lo planteado por usted, puedo decir que hacer una EDT correcto me implicaría una mejor definición de las actividades y una correcta secuencia de las mismas. Sí, de lo que los what if herramientas son posibles acciones que pueden atrasar el cronograma, debemos tenerlos en cuenta cuando hacemos la identificación de los riesgos. Sí, efectivamente, cae muy bien en la parte de gestión de riesgos, los what if, pero conviene analizarlos en el cronograma porque conviene tener varios planteamientos de cronograma. Igual que os he dicho que hay unas fechas óptimas, pésimas y media, pues también estés barajando varios cronogramas cuando estás haciendo la estimación de tu cronograma, cuando estás desarrollando el cronograma. Hoy hay un cronograma optimista, hay un cronograma pesimista y hay un cronograma, bueno, de muchas probabilidades de cumplirse. Pues a lo mejor desde por es gestión del riesgo. Oye, ¿qué es lo que queremos con este cliente o qué nos está pidiendo con este cliente? Pues mira, es que con la estimación pesimista no cumplimos lo que nos pide de fecha de finalización. Y con la optimista, pues con la optimista estamos incurriendo muchos riesgos. Bueno, son cosas que hay que soltar, hay que hablar. No hay una regla fija. No penséis que vais a tener un solo cronograma. Igual estáis os encontráis que estáis, pues eso, con un programa optimista, pesimista y medio. A ver, muchas cosas me estáis preguntando. Vamos a ver. BJ no es la ruta crítica, parecería que hay dos rutas. No, Janet, bueno, ya os he dicho cuál es la ruta crítica del ejemplo, pero ruta crítica sí o sí en un programa. Solo hay una ruta crítica. ¿Nos puede compartir el archivo de Steve que utilizó? Sí, se lo pasaré al soporte académico para que os haga un enlace también. Muchas gracias, José. Vale, perfecto. Me alegro de que os haya gustado, bueno, que os haya servido, ¿no? Es muy rápido este webinar, ¿eh? No es un webinar, digamos, de aprendizaje. Es un webinar para que tengáis una idea global y que veáis un poco el nivel de detalle con el que tratamos las cosas en EALDE en relación a los proyectos, en mi campo. Vale, Armando dice, en un proyecto cuando se ha realizado la planificación y el cliente pide reducir el tiempo de ejecución, ¿qué es lo recomendable hacer? Bueno, os lo he comentado ya un par de veces, no tienes muchas opciones realmente, Armando. Desde un punto de vista global, como te decía, me va a impactar en coste, en riesgos y probablemente en calidad. Es decir, me tengo que gastar dinero, tengo que poner más gente, puedo hacer trabajos en paralelo y en cualquiera de los casos estoy incrementando el riesgo del proyecto, sin duda, porque algo estoy poniendo en riesgo. Es como, ya os digo, el símil del piloto, ¿no? De Fórmula 1. Si creo que tengo todo bajo control, es que no voy lo bastante rápido. Dicho la inversa, para ir muy rápido tengo que dejar de controlar cosas, tengo que asumir riesgos, tengo que pensar qué me puede pasar. Me puedo salir en la curva, etc., ¿no? Pues con los proyectos sucede exactamente igual. Si tengo que ir más rápido, voy a incurrir en riesgos, voy a incurrir en costes, voy a dejar de hacer cosas, algo puede ir mal. Y la probabilidad de que algo pueda ir mal es mayor. Incluso paralelizando, que puede ser algo que veáis como algo normal o no muy arriesgado, siempre establece un riesgo, y es el de retrabajar, porque no hayas considerado bien alguna cosa, ¿no? Alguna implicación, alguna dependencia entre esas tareas que no hayas analizado bien, no hayas tenido en cuenta o que hayas sido demasiado optimista y que luego vaya mal, ¿no? Y que tengas que retrabajar o parar un equipo para esperar a que llegue el anterior, etc. Víctor Eduardo me dice el cuadro que ha mostrado de los cálculos en Excel, donde podríamos obtener, bueno, esa voy a decirle al soporte académico que os dé un enlace para que lo podáis descargar. Os lo dejo tal cual lo he
lo he dejado aquí en el ejemplo. ¿Considera usted que antes de iniciar un cronograma es necesario realizar una WBS? No siempre, depende de la complejidad del proyecto. Si el proyecto es muy complicado, sí. Si el proyecto es muy complicado, conviene tener una buena EDT, además. Porque además hay una implicación y es que la EDT la puedes asociar fácilmente con el presupuesto y la gestión del presupuesto y te va a ayudar mucho. Tener una buena EDT te va a ayudar también a tener el presupuesto muy bien controlado. Si el proyecto no es demasiado complicado, puedes pasar directamente a tener un cronograma. Por ejemplo, si utilizas una sola subcontrata, si tu proyecto es de una sola subcontrata, una EDT puede ser demasiado, no aporta. Puedes pasar directamente al cronograma. Armando, que hay problemas con el audio, espero que se hayan podido resolver. ¿Qué otros métodos de cronogramas gratuitos nos recomienda para realizar planificación? Bueno, como os decía, si el proyecto es muy sencillo, con un Excel, un Excel sencillo, puedes controlar perfectamente un cronograma. El Microsoft Project creo que es gratuito y está muy bien. Está muy bien. Se puede complicar más el Excel. O sea, perdón, el Microsoft Project. Quiero decir que tiene muchas más cosas que no os he comentado, como balanceo de recursos, costes asociados a las manos de obra. Bueno, hace muchas cosas. Bueno, fijaros, las 7:27. Lo voy a dejar ya. Sé que tenéis algunas otras preguntas, pero ya me parece demasiado tarde y bueno, creo que nos hemos excedido mucho. Lo importante es que, bueno, que salgáis de este webinar con algunos conceptos claros y sobre todo que le perdáis miedo. Si teníais algún miedo que os pareciera muy complejo esto de los cronogramas, bueno, que veáis que no es tanto, ¿no? Sobre todo el establecer un buen cronograma, el forward pass y el backward pass, ¿no? La pasada hacia adelante y la pasada hacia detrás no es tan complicado. Bueno, voy a despedir aquí. Perdonadme si me he extendido demasiado. Espero que lo hayáis disfrutado y que os haya parecido útil y os haya aclarado sobre todo algunas ideas. Muchas gracias a todos y nada, espero veros en algún curso de ALDE. Hasta pronto.